Se trata de un hombre joven que proviene de toda una familia más o menos humilde y que se revela como el mayor capitán de la historia moderna y probablemente en toda la historia solo superado por Alejandro Magno. Su historia empieza en sus humildes orígenes, después alcanza la cima de la gloria, convertido en emperador, y después naturalmente la caída definitiva. Es realmente una historia de pobreza y fortuna para acabar otra vez en la pobreza. Córcega, 1768, bajo el dominio genovés. Ideal del Mediterráneo, poblada de hermosos árboles, estupendas huertas, sitios deliciosos, donde un joven puede ser auténticamente feliz. Allí pusieron sus miradas los franceses en ese año 1768, y en concreto el rey Luis XV. Debido a un independentismo latente, los genoveses no se querían hacer cargo de la situación. Italia no estaba para esas cosas. Un siglo después llegaría su unificación, pero por el momento los genoveses, que ante todo eran comerciantes, decidieron vender la isla a los franceses. ¿Qué hubiese ocurrido si el rey Luis XV hace caso de sus consejeros, que le aseguraban que en Córcega a Francia no se le había perdido nada? Luis XV se empeñó y quiso la monarquía comprar aquella isla. Suerte para Napoleón. Pero antes de hablar del niño, hablemos de la familia. En el siglo XVIII, Europa era un mosaico cambiante de naciones y principados dominados por las grandes potencias: Rusia, Prusia, Austria, Gran Bretaña y Francia. Solo hacía un año que la isla de Córcega en el Mediterráneo era de dominio francés, cuando en 1769 Carlo y Letizia Bonaparte tuvieron su segundo hijo, Napoleone. Poco podían imaginar que de sus 8 hijos que llegaron a adultos, algún día habría 3 reyes, una reina y un emperador. A la edad de 9 años, el italiano Napoleone fue mandado a una escuela en Mainland, Francia, para que aprendiese francés. Fue una etapa difícil. Demasiado bajo para su edad y con acento extranjero, Napoleón era constantemente objeto de burlas. Sin embargo, era un joven determinado y no permitió que nada le impidiera graduarse en la Escuela Militar de París. Desde allí se unió a la artillería y se sumió en un período de profundo estudio. Carlos Bonaparte trabajaba al servicio de Paoli, el gran independentista corso. Paoli luchó fieramente contra los franceses en ese año que va desde 1768 al 69. Al final tuvo que claudicar, tuvo que firmar la paz, y Carlos Bonaparte dedicarse a otras cosas, entre esas cosas servir a los franceses directamente. Letizia, una joven esplendorosa. Hablemos de ellos. Cuando se casaron, Carlos Bonaparte contaba con la edad de 18 años, y Letizia, 14, solamente 14. Desde luego, viendo los grabados de la época, Carlos era mucho más guapo que Letizia, pero Letizia tenía su aquel. Luego explicaremos el aquel de Letizia, que sirvió para que Napoleón fuera a estudiar a Francia. Tuvieron 13 hijos, de los cuales únicamente 8 sobrevivieron. El mayor, José; el segundo, Napoleón; Luciano, Bernadotte, y así hasta 8. 5 varones y 3 mujeres. Bien decía nuestro corte documental que Napoleón apenas balbuceaba algunas palabras en francés. Su idioma natal, su idioma era el italiano. Los padres hablaban en italiano en casa y en la isla se hablaba correctamente el italiano. El corso, mejor dicho, el idioma local. A la edad de 9 años ocurre un hecho trascendental en la familia. Napoleón estaba fascinado por la figura de Paoli. Había conseguido ser jefe antes de los 30 años. Y tenía un ideal, tenía un líder. Un líder espiritual, se entiende, intelectual. Plutarco. Paoli leía ávidamente todas las obras de Plutarco. Y el joven Napoleón se empezó a fijar en Plutarco. Se empezó a fijar en Paoli. Y soñó por lo menos, que su isla, Córcega, fuera algún día independiente. De hecho, Napoleón odiaba con todas sus fuerzas a los invasores franceses.
El conde, el gobernador militar de la isla, pues cortejó a la italiana, a la madre de Napoleón. Sí, la cortejó directamente. Y gracias a este cortejo, a la italiana, pues fueron concedidas 3 becas reales para 3 de los hijos de Carlos y Leticia. José fue a un seminario, Napoleón a una escuela militar y una de las niñas a un internado. Asimismo, el padre de Napoleón conseguía un puesto como diputado por Córcega en París, en la Convención. Estoy convencido que es la latente intelectualidad de Napoleón lo que le da su grandiosidad. A diferencia de la mayoría de generales que tras la experiencia de una larga carrera aprenden poco a poco los gajes del oficio militar, Napoleón es la rara excepción. Un hombre que aprendió mucho sobre el arte de la guerra en los libros, ya en los primeros años de su carrera. Como diría años después, he luchado en 60 batallas y todavía no he aprendido nada que no supiera antes de empezarlas. Algunas personas creen que esta es una observación muy arrogante, pero a pesar de ello contiene una cierta verdad, ya que fue en 1788 cuando se encontraba en Auxonne y disponía de unos cuantos meses para estudiar, cuando adquirió las bases que le permitieron asimilar en el futuro los nuevos conceptos. Cuando estudiaba tenía mucha facilidad para asimilar solo las ideas importantes, ideas de otros hombres naturalmente, o simplemente ideas si se prefiere. Y naturalmente existe cierta diferencia entre las ideas y su práctica. Él fue el gran ejecutor de la teoría militar. Lo cierto es que el joven Napoleoni, como decía él en su corso natal, pues no fue muy bien recibido por los estudiantes de la escuela militar. Un joven pequeñito, endeble, que además no gustaba de los estudios. Hombre, su pasión por la historia, por la geografía o por las matemáticas le fueron salvando durante algunos años. Afortunadamente. Sus profesores no reparaban mucho en él. No pensaban que el joven Napoleón llegara muy lejos. Pero en fin, siguió pasando exámenes, y llegó a la edad de 16 años. Él estaba loquito por volver a su Córcega natal. No estaba a gusto en Francia, esa es la verdad. No estaba nada a gusto. Pero a los 16 años ocurre un hecho. Aparte de ser ya nombrado teniente, muy joven para la época, su padre muere víctima de un cáncer de estómago. Y eso hace que el joven teniente Napoleón Bonaparte, decida coger a su hermana y largarse hacia Córcega. Esto es determinante. En su vuelta a casa también da con su hermano Luciano. Y aquí comienzan los problemas, porque Luciano se desvincula totalmente del movimiento independentista corso y dice que Paoli es un agente inglés. Esto crispa, enerva los ánimos paulistas dentro de la isla y la familia Bonaparte empieza a pasar ciertos apuros, penurias económicas. Hasta entonces la cosa no iba mal del todo. Se mantenían gracias a unas heredades, unas huertas y sobre todo la intervención de 2 tíos de Napoleón que eran miembros de la iglesia. Las pocas aportaciones de estos 2 tíos y lo que daban las tierras, pues hacía feliz más o menos la existencia de la familia Bonaparte en Córcega. Pero a raíz de estas declaraciones de Luciano, los paulistas empiezan a perseguir a los de Bonaparte. Una vez más, el joven Napoleón tiene que coger a toda su familia y huir rumbo a Francia. Allí, más o menos se mantienen unas pequeñas ayudas que por entonces el gobierno de la Convención daba a los corsos que tenían que huir de la isla. Más aparte, ya casi el primer sueldo de Napoleón, porque le faltaba solamente un examen para ser artillero, un examen para cobrar el primer sueldo, pues hace que más o menos la existencia de los Bonaparte en Francia sea una existencia placentera. La madre entra en amores con un comerciante marsellés. Incluso José se casa con la hija de este comerciante. Napoleón se enamora de Desirée, la segunda hija, pero piensa el padre que con un Bonaparte en la familia es más que suficiente. Craso error cometido por Desirée. No supo entonces que estaba diciendo no al futuro emperador de Francia. Aunque más tarde Desirée conseguiría ser reina de Suecia, pero eso lo explicaremos en otro capítulo.
1789, cuando Napoleón tenía 20 años, Francia se vio sumida en una revolución. La monarquía fue derrocada y con ella la mayoría de las clases dominantes. Pero la joven república muy pronto debería enfrentarse a algunas potencias europeas. Aquella fue una época llena de oportunidades para los jóvenes militares. Y se tomó la Bastilla y cayeron los reyes, y el joven Napoleón se vio envuelto en esta vorágine guerrera. En consecuencia, ¿qué hacer? ¿Sigo fiel a la monarquía? ¿Sigo fiel a las tropas, a la convención rebelde? Pues miren ustedes, si no hay nada mejor, sigamos unidos a la convención. La Revolución Francesa es motivo suficiente para que Napoleón vuelva a coger las maletas y se largue a Córcega. En cualquier situación, cualquier motivo es bueno para que Napoleón vuelva a Córcega, porque él seguía soñando con la independencia de su isla. Lo cierto es que la actitud del joven oficial empezó a preocupar a sus mandos. Y casi, paradojas de la historia, estuvo a punto de perder su oficio. Estuvo a punto de ser expulsado del ejército. Tantos viajes a Córcega pues no eran del agrado de sus oficiales. Pero gracias a la intervención de un diputado corso, fiel amigo de la familia, se decidió que Napoleón siguiera en el ejército. Y es más, se decidió que el joven artillero fuera ascendido a la categoría de capitán. Diferentes destinos, diferentes plazas para el artillero Napoleón. Sitios más o menos tranquilos, donde Napoleón puede encontrar solaz y esparcimiento para crear alguna obra, porque Napoleón no estaba muy interesado por la historia militar, no estaba muy interesado por la carrera de las armas, sí en cambio por la literatura. Él soñaba con ser un gran escritor, y de hecho en alguna ocasión consiguió alguna obra ciertamente interesante, por lo menos para la convención, que vio una gran propaganda en una de sus obras, un diálogo entre un convencionista y otro que no lo era. Ahora hablaremos de por qué Francia entró en plena guerra civil. El sur de Francia se alió con los británicos. Los girondistas no querían ser rebeldes, no querían pertenecer a la convención. Por tanto, tropas llegadas del norte empezaron a sitiar diferentes sitios. La guerra civil había estallado. Duró poco, bien es cierto. La joven república, aparte de tener que sostener sus fronteras exteriores, tenía que sofocar las revueltas interiores. La monarquía, en algunos puntos de Francia, seguía siendo fuerte. La bandera monárquica seguía ondeando en algunas ciudades. Pero pasemos a 1793. Napoleón tiene por primera vez la oportunidad de lucirse como jefe de una sección de artillería. Una expedición franco-corsa se dirige hacia la isla de Cerdeña. Allí, movimientos levantiscos hicieron que el desembarco se efectuara. Por primera vez, los corsos iban a actuar como soldados aliados de Francia. El jefe de la expedición era sobrino de Paoli, nada más y nada menos, su antiguo líder, su antiguo sueño, combatir al lado de una facción de Paoli. Napoleón es nombrado teniente coronel y se hace cargo de la sección artillera de esa expedición. Hombre, no es que fuera una cosa muy destacable, 2 cañones y un mortero, pero los paolistas, que en el fondo seguían odiando a Francia, deciden boicotear la expedición. Napoleón coloca bien sus piezas. Los 2 cañones y el mortero empiezan a hacer estragos en la tropa enemiga, pero los paolistas, la marinería, que pertenecía a Paoli, decide retirarse. Dejan en la estacada a Napoleón se tiene que retirar con cierta amargura y abandonar sus 3 magníficas piezas de artillería. Todo un fracaso. Y en consecuencia vuelve a Córcega. Vuelve como soldado sin armas. On la croyait perdue, la drôle de guerre. Mais il pensait qu'il y avait quelque chose à faire. Et voilà parti pour la longue nuit, accueillant le meilleur et le pire, les pleurs de la gloire.
mes médailles et la carrosserie. Il vivait dans l'ombre, sans ivre renonce. Il faisait sans pitié, sans souci, sans but. En aquellos tiempos el capitán Napoleón Bonaparte decide adoptar como libro de cabecera el famoso libro sobre tácticas de guerra del conde Joubert, un libro que le fue muy útil en el futuro. Ya comentaremos en próximos capítulos las tácticas guerreras de Napoleón, que ciertamente revolucionaron todo el mapa de la guerra europea. Pero ahora estamos a punto de sitiar Tolón. Napoleón, como uno de los pocos oficiales activos y con cierta preparación para ese sitio, es enviado allí. Y allí se produce el hecho, la novedad, la conmoción. Un joven capitán que como único mérito tiene haber abandonado 3 piezas artilleras en la isla de Cerdeña, consigue imponer sus ideas al general en jefe de la expedición. Él, como buen observador, se había fijado en la rada de Tolón. Desde una atalaya, desde un monte, se podía bombardear perfectamente todas las naves que entraran. Sabía perfectamente, porque lo había visto años atrás, los sitios estratégicos hacia donde se deberían dirigir los disparos de la artillería francesa. El general quedó asombrado ante la inteligencia, la lucidez de ese joven capitán. Se interesó por su pasado, se preocupó por su presente y empezó a pensar en cuál sería el futuro del joven capitán Napoleón Bonaparte. Tolón fue tomado gracias a la astucia de Napoleón. Incluso el propio Napoleón fue herido en el combate. Enseguida, en cuestión de pocos días, la noticia corrió como la pólvora. Un capitán de artillería había conseguido doblegar la resistencia de una ciudad como Tolón, prácticamente infranqueable, prácticamente inexpugnable. Napoleón, a sus 24 años de edad, había conseguido ascender a general, el general más joven de Europa. A partir de entonces, Napoleón Bonaparte empezaría poco a poco a cambiar la faz del continente europeo. Napoleón le llegó su oportunidad cuando ascendió a comandante de artillería durante el sitio del puerto monárquico de Toulon. Su sabiduría en el uso de los cañones y su valor durante el asalto le convirtieron en el héroe del éxito del sitio, y a los 24 años ascendió al... En plena campaña de Italia, un subordinado le dijo a su general, ese general era Napoleón, por supuesto: general, usted ante todo es una persona de suerte. Se le quedó mirando y le respondió: la suerte no existe, sí en cambio la buena estrella, y yo confío en mi buena estrella. A los 26 se le encomendó el mando del ejército francés en Italia. La guerra que durante 5 años enfrentó a la Francia revolucionaria con otras grandes potencias europeas había llegado a un punto muerto. El ejército francés enfrentado a Austria por el control de Italia estaba hambriento, mal vestido y mal equipado y totalmente desalentado. Sin embargo, Napoleón supo despertar en sus hombres un nuevo entusiasmo. Soldados, andáis desnudos, mal alimentados. Ricas provincias y grandes ciudades muy pronto estarán en vuestro poder, y en ellas encontraréis el honor, la gloria y la riqueza. Soldados de Italia, ¿resistiréis con valor y entusiasmo? Y por supuesto que resistieron. Ahora hablaremos un poquito más de esa gran campaña italiana, la primera gran campaña que Napoleón llevó a cabo. Pero le dejamos en el sitio de Tolón, le dejamos con 24 años, recién ascendido, general de brigada, que para la época no era mucho, porque según estaban viviendo esos momentos en Francia, pues en cualquier momento podían ascender a general o bajarte del pedestal. Estamos asistiendo a los últimos coletazos del reinado del terror. Estamos asistiendo a los últimos coletazos de un tipo llamado Robespierre. Los primeros destinos que encomendaron a Napoleón una vez ascendido a general no es que fueran de su agrado. Pegar 4 cañonazos de vez en cuando, servir algunos convoyes para la campaña italiana,
que como hemos comentado antes estaba ciertamente estancada después de 5 años de guerra. Pero el joven general se va curtiendo, tiene tiempo para escribir, tiene tiempo para reflexionar y sobre todo tiene tiempo para aprender, está ávido de conocimientos. Un general siempre se distingue por una distancia, una cierta distancia en relación a sus subordinados, pero el general Napoleón no. Él pregunta, indaga, no le importa que sepan que él no conoce tal o cual materia. Él lo pregunta todo, lo recopila todo, lo archiva todo, lo memoriza todo. Napoleón era un gran autodidacta. Una vez caído Robespierre, Napoleón es encarcelado. Se le acusa de ser general afín a Robespierre, aunque en realidad Napoleón no era afín a nadie, era afín a sus ideas. Eso sí, el nacionalismo corso se le va escapando poco a poco. No piensa ya en una Córcega libre, ni mucho menos. Ya empieza a pensar en un proyecto francés, en un gran proyecto francés, expansionista, por cierto. La República Francesa, la joven y emergente República Francesa, pretende anexionarse a Bélgica, inicia campaña en Italia. Quiere, ante todo, dar buenas noticias a sus conciudadanos. Lo cierto es que dentro de la propia Francia se está viviendo un terrible clima de guerra civil. Y es cuando Barras, el gran líder francés, llama a su lado al joven corso, al joven general Napoleón. El destino que se le ofrece a Napoleón no le gusta, no es grato para él. Él era gran comandante de artillería en Italia, pero lo que se le ofrece en la Vendée es ni más ni menos que sumarse a la infantería y combatir a los propios franceses, a los franceses insurrectos. Esto lo rechaza Napoleón, alegando que su arma era la artillería, no la infantería. En consecuencia, no cae bien, no cae nada bien en la convención. Y el destino que se le da no es nada agradable. Pero aún así, Napoleón sigue. Tiene buena estrella, como hemos dicho anteriormente. Sigue vivo a pesar de todo. En una serie de batallas, Napoleón, con su pequeño ejército de menos de 40.000 hombres, venció al poderoso ejército formado por 80.000 soldados de su confiado enemigo. En enero de 1797 había conseguido la rendición del emperador austríaco. Al final accede a combatir a los insurrectos y frente a un ejército de 30.000, Napoleón, como única frontera el Sena, opone 8.000. Los insurrectos intentan hacerse con la batería de cañones que Napoleón tiene en la otra orilla del Sena, pero siempre ávido, siempre fiel, siempre inteligente. Murat, su fiel Murat, acude con 400 caballos, acude con 400 grandes jinetes y consigue recuperar las piezas y es más, lanzar un gran contraataque en las escaleras de una iglesia. Mueren cerca de 400 insurrectos y Napoleón se alza con la victoria, aunque en realidad a él en ese momento le hubiese dado igual mandar a uno o a otro grupo. Y aquí tenemos a Napoleón con 26 años, que es mandado como gran general a Italia, a la campaña italiana. Allí es donde le comenta a sus generales que esa campaña se sacará a base de sangre, coraje y sobre todo entrega y entusiasmo. Cuando llega, Napoleón se encuentra un paisaje dantesco, tropas mal uniformadas, la hambruna por todas las filas de los franceses, escasamente armados, pero eso sí, ha llegado Napoleón. Los generales, los grandes generales, esos del mostacho, se asombran, incluso se enfadan. Dicen, pero bueno, ¿dónde viene este joven general que apenas mide 1,5 metros y que pretende darnos órdenes? Pero Napoleón tenía muy claro el sistema, para eso había estudiado tantos años, para eso sabía cómo atacar al enemigo austriaco, sabía cómo hacerlo. Y ahora comentaremos la gran técnica de ataque de Napoleón: concentrar todas las fuerzas posibles en un solo punto hasta conseguir superioridad numérica, y una vez conseguida esa superioridad, atacar de frente y conseguir romper la línea enemiga. Eso lo hizo Napoleón en la batalla de Lodi, en Francia. En Francia fue aclamado por todos. Otra vez, una vez más, el gran héroe, con apenas 40.000 hombres, había derrotado un ejército de 80.000 en los campos de Italia. El Piamonte era suyo. En 1799, Francia estaba totalmente sumida en el caos. Napoleón, todavía en la cumbre de su popularidad, tomó parte en un teatral golpe de Estado que le brindó todo el poder político. Con el rango de comandante de las Fuerzas Armadas, pronto rompió el pacto con sus aliados y a la edad de 30 años se proclamó primer cónsul, jefe supremo de la República.
Aunque yo sé la verdad, yo sé el secreto de por qué Napoleón ganó en Italia. Sí, lo sé. El secreto se llamaba Josefina. Josefina de Beauharnais. Atención, porque este personaje es muy importante. Aunque no vamos a profundizar en la historia de Josefina, una joven de vida díscola y disoluta, hablemos de ella un poquitín. Ella era esposa del general Beauharnais. Este general fue decapitado, fue guillotinado por Robespierre. La jovencita viuda contaba 32 años cuando conoció al general Napoleón. Napoleón tenía 26, aunque ella siempre se quiso quitar años. Tenía 2 hijos cuando conoció a Napoleón y fue el gran amor de Napoleón. Pero claro, Josefina era muy dada a la vida placentera. Sabía encontrar perfectamente todos los grandes placeres de una vida en corte, en palacio. Y sabía rodearse de buenos amigos, porque ella no es que tuviera un duro, bueno, no tenía ni un duro, pero buenos amigos sí que la mantuvieran. Napoleón se casa con ella y se marcha a Italia. Y allí le llega el rumor, ciertamente confirmado, sobre que Josefina le está poniendo los cuernecillos con un tal Charles. Esto enfurece a Napoleón. Le enfurece de tal manera que a las pocas jornadas embiste con tal furia, con tal embate, con tal brío a las tropas austriacas. Estas caen derrotadas, por supuesto, que los más cercanos a Napoleón comentaron que Francia debía mucho a un tal Charles, al joven Charles, al amante de Josefina. Logró embrutecer bestialmente a Napoleón y este acabó con la resistencia austriaca. El gran enemigo francés en aquellos momentos era Austria, sin duda alguna. Inglaterra también. Incluso tenemos alguna experiencia amarga para Napoleón con Inglaterra. La campaña de Egipto, por ejemplo. Él intenta llegar a Europa justamente por su retaguardia. ¿Y cómo lo intenta? Pues por Egipto, subiendo por arriba, San Juan de Acre, intentar pasar Siria, llegar hasta las fronteras turcas y allí pasar a la acción, pasar contra los austriacos. Pero no lo consigue. En San Juan de Acre se ve parado, se ve inmovilizado y sufre derrota tras derrota. La campaña de Egipto fue un auténtico desastre, un fiasco. La batalla de Abukir y tantas otras. Al final, Napoleón opta por escapar, abandona la tropa, miserablemente, abandona la escasa tropa que le quedaba en Egipto y huye a Francia. Allí le esperaba un futuro más glorioso que las arenas cálidas del desierto egipcio. Las tropas de Napoleón habían vuelto a derrotar a Austria. 2 años después fue firmado un tratado de paz con Gran Bretaña y las interminables guerras de la República Francesa parecían haber llegado a su fin. En una etapa de furor público se nombró a sí mismo cónsul vitalicio. La ascensión era imparable, desde luego. Y aquí dejamos al joven Napoleón. Aquí le dejamos como cónsul vitalicio. El resto de la historia la seguiremos contando aquí en Turno de Noche. Ojalá sea de tu agrado. La figura más importante del siglo XIX, sin duda alguna, y una de las más importantes de toda la historia, Napoleón. En una ocasión dijo Napoleón: puedo permitirme el lujo de perder un hombre, pero jamás me permitiré el lujo de perder un minuto. Y es verdad, para este joven ingenio, para este joven sabio de la estrategia del siglo XIX, el tiempo era precioso y preciado. Y además tenía buena perspectiva de la relación espacio-tiempo. Sabía operar bien en el campo de batalla y en el campo de la política, como veremos en el capítulo de hoy. Napoleón, ¿os acordáis? Lo dejamos el pasado capítulo casi accediendo a ese cargo de cónsul vitalicio. Pero recordemos un poquito. Tenemos que acercarnos a la campaña de Egipto, 1798-1799. Napoleón, a pesar del cerco inglés, logra llegar a Egipto. Allí se enfrenta a los temidos mamelucos, que era una milicia turco-egipcia. Hasta entonces se decía que los mamelucos eran ciertamente invencibles. Una vez que llegó Napoleón, ya no lo fueron tanto. Se subió a una pirámide y dijo: soldados, desde estas pirámides 20 siglos de historia os contemplan. Y efectivamente, los franceses se sintieron orgullosos de su jefe, de su líder. Aunque después llegó Nelson y en la batalla de Abukir dejó sin flota a la expedición de Francia en Egipto. Al quedarse sin flota, Napoleón aislado intentó subir y pasar a Francia por la retaguardia, tomando Viena al asalto desde el este. No lo consiguió en San Juan de Acre y se vio parado por la heroica defensa de los que allí se encontraban. Tuvo que retroceder, tuvo que volver a Egipto y llegó a pensar en quedarse allí o pasar incluso a la India,
Tal era su sueño de grandeza. Al final, en 1799, viendo que la situación era insostenible, abandonó cruelmente a su tropa y en una fragata burló el cerco británico y llegó a Francia. Y en eso estamos, pero conozcamos un poquito más a nuestro personaje de esta noche. En muchos aspectos, Napoleón siguió siendo el corso jefe de la banda, o el cabeza de familia cómico. Esta dimensión corsa probablemente era importante para él por dos razones principales. En primer lugar, tenía la perspectiva de un extranjero hacia la nación que le recibe. Y es increíble, cuando repasamos la historia, cuán a menudo el forastero que llega de un pequeño pueblo con un nombre extraño y curioso, entre provinciano e incluso extranjero, es capaz de revitalizar a la nación que le acoge. Creo que en este caso no solo se puede hablar de Napoleón, sino también de Hitler, Stalin, Ayatollah Khomeini y del propio Saddam Hussein. Es curioso como siempre se relaciona Napoleón con Hitler o con Stalin. Yo pienso que Napoleón era mucho mejor que todos estos, pero también tiene sus fallos. Luego veremos cuáles eran estos fallos, a nuestro modo de ver. El caso es que Napoleón llega en 1799 a Francia y está muy cansado. Él incluso en alguna carta anterior había escrito a su hermano José: tengo 29 años y estoy cansado, estoy muy cansado. Búscame, preciso, de una casa solitaria donde reposar y donde poder poner en orden mis ideas. Esto lo decía con 29 años. A la edad de 31 llegó a afirmar que él tenía el corazón muy viejo, muy viejo. Cuando llegó a Francia, se encontró con este país totalmente dividido. No estaban los franceses ni a favor del directorio, entonces gobernante, ni a favor de la monarquía, aunque había monárquicos. Y en consecuencia casi se mandó operar una especie de golpe de Estado que subió a Napoleón al cargo de consulado. Como hemos dicho antes, era cónsul. Se recuperaba, por tanto, también el viejo cargo romano. A él le gustaba, a él le apetecía. Y así, en 1800, lo tenemos como cónsul de Francia. Se empieza a gestar el imperio francés. Los franceses, si ansían algo, es la paz. Pero los austríacos vuelven a atacar en 1800. Se quieren hacer con el control de Génova. Se quieren hacer, en definitiva, con el control de Italia. Y aquí llega Napoleón, una vez más, a Italia. Y una vez más triunfa en la heroica batalla de Marengo, aunque él estuvo a punto de perderla, porque eso sí, Napoleón es un buen estratega, pero un pésimo táctico. Lo demostraremos después en posteriores batallas. Marengo está a punto de perderlo, pero a última hora llegan refuerzos, y el que va a cargo de estos refuerzos muere. Y los honores, una vez más, la buena estrella de Napoleón, los honores son para el cónsul Napoleón, que llega a Francia siendo aclamado por todo el pueblo. El poder de Napoleón llega a ser incluso preocupante para algunos sectores de la política nacional. Día y noche trabajaba para reformar y mejorar la administración del Estado, el comercio, las leyes, la educación y la... Una nueva constitución le permitió nombrar generales, jueces y ministros. Francia se encontraba en 1801, gracias a la paz con Austria, volvemos a ser felices en Francia. Lo cierto es que de 1800 a 1807 aproximadamente, Francia vive una época feliz, llena y pletórica. Fuerza, victorias, grandes batallas, grandes conquistas, grandes anexiones. Napoleón está en su mejor momento, sin duda alguna. En 1802, con el Tratado de Amiens, pues Napoleón debe devolver Egipto. Los ingleses se comprometen a devolver Malta. No la devolvieron nunca, por cierto. Pero eso sí, Napoleón conserva Bélgica, conserva buena parte de los territorios conquistados en el viejo continente, y eso le hace sentir bien, eso le hace pensar en un futuro optimista. Pero eso no podía durar mucho. Napoleón era demasiado ambicioso, y en 1803 se plantea la invasión de Inglaterra. Creo que la campaña más impresionante en la que Napoleón aparece en todo su esplendor es la de Austerlitz, cuando, con gran secreto, decidió acabar con una conspiración a sus espaldas. En aquella época, Napoleón ya estaba planeando la invasión de Inglaterra. Había previsto los movimientos de un gran ejército. Cada cuerpo tenía asignado un movimiento distinto, para que todos se reunieran en el lugar preciso, en el momento correcto.
Esta constituye la primera evidencia que tenemos de que el concepto de guerra había cambiado. Se supone que Napoleón iba a propiciar el acceso de Luis XVIII otra vez a la monarquía. Por tanto, los monárquicos se acercan muchísimo a Napoleón. Le hacen un poquito la pelota, le rinden pleitesía, casi le adora. Pero Napoleón enseguida les demuestra que no, ni mucho menos, que para Luis XVIII, para eso está él, como buen emperador que sería a partir del 2 de diciembre de 1804. Por tanto, los monárquicos inician una serie de atentados contra la persona de Napoleón, que como siempre fracasaban. Incluso desde Inglaterra se prepara la eliminación del personaje. Se quiere hacer que un duque, el duque de Guienne, asesine a Napoleón. Napoleón se entera del hecho, se entera de lo que va a ocurrir y fusila al duque. Quizás sea el hecho más tumultuoso, el hecho más tétrico del reinado de Napoleón. Aunque él dice que son razones de Estado, una frase muy usada por Napoleón, por cierto, y que como son razones de Estado, pues lo fusila y así un enemigo menos. Este Napoleón era tremendo. El 2 de diciembre de 1804 llega el gran día de Napoleón. Aquí contaremos un pequeño cotilleo, porque Napoleón hizo muchas cosas en política, pero también en religión. Como bien sabéis, debido a la Revolución Francesa, la religión fue eliminada, fue suplida. Napoleón la revitalizó, la instauró de nuevo. Él pensaba que un Estado en condiciones debería tener religión, para las buenas costumbres, las buenas maneras, el buen hacer del pueblo. Esto, por supuesto, el Vaticano lo ve muy bien. Y Pío VII, llega el 2 de diciembre, mejor dicho, llega el 1 de diciembre de 1804. Allí se encuentra con Josefina, con Napoleón, y Josefina le hace saber muy discretamente que Napoleón y ella no están casados religiosamente. ¡Oh cielos! ¿Cómo voy a coronar emperador a Napoleón si no estáis casados? No podrá ser emperatriz nunca, Josefina. Por tanto, esa misma noche, muy discretamente, Napoleón y Josefina se casan en el Louvre. Pío VII es el oficiante. No está nada mal. Al día siguiente en Notre Dame, porque Napoleón quería que fuera en Notre Dame, se celebra la ceremonia. Con gran pompa, ornato y ornamento, llegan todos. El hermano de Napoleón, José Bonaparte, se introduce entre la multitud porque pensaba que, una vez más, su hermano sería víctima de un atentado, y él siempre estaba ansioso por la sucesión. Llega el momento de la coronación. El Papa procede a levantar la corona, y en ese mismo momento Napoleón coge la corona, se la coge de las manos y se la coloca él mismo. Todo un símbolo. El Papa, ofendido, sugiere que ese hecho no se debe relatar en las actas del día, aunque todos nos hemos enterado al fin y al cabo. Napoleón sabía que por encima de todo su éxito dependía de la fidelidad de sus hombres. La cualidad principal de un general consiste en conocer la mentalidad de sus soldados y ganarse su confianza. Con certificados, medallas y su toque personal se ganó la confianza de sus tropas. Creó el Banco de Francia, creó el Cuerpo de Funcionarios de Hacienda, organizó la universidad, instauró la religión, como antes hemos dicho. La Legión de Honor fue creada también por Napoleón. Y sobre todo, el famoso Código Civil, el famoso Código Napoleónico, exportado a tantos países y que sigue vigente, por cierto. El equipo de juristas quedó asombrado ante la lucidez y la tremenda claridad de ideas que Napoleón les mostró. Ese Código Civil sigue siendo ejemplo para muchos. Pero lo habíamos dejado casi a punto de invadir Inglaterra, ¿verdad? Sí. En Boulogne concentra una gran tropa. Allí, 2 grandes campamentos se preparan para la invasión. El propósito de Napoleón era construir 2000 buques y trasladar 130.000 soldados en el menor corto tiempo posible. La idea está trazada. La Armada francesa debe dirigirse hacia el Caribe, atrayendo así a la Armada británica, comandada por Nelson. Todo va bien, pero Villeneuve, el infame Villeneuve, como decía Napoleón, no consigue unirse a la Armada del Caribe y se refugia en Cádiz. Y allí se produce una de las grandes batallas, Trafalgar. Desde Trafalgar, Napoleón jamás volvería a controlar el mar. La Armada franco-española sufrió una estrepitosa derrota en octubre de 1805. Justo un día antes
de que Napoleón obtuviera una grandiosa victoria ante las tropas austríacas en Ulm. Casi 100.000 soldados austríacos fueron apresados sin disparar un solo tiro. Los austríacos tenían mucho miedo a Napoleón, siempre perdían ante él. Cuando Napoleón les rodeaba, porque les rodeaba, y cuando los austríacos rodeaban a Napoleón, también se rendían porque pensaban que lo que había hecho Napoleón era una maniobra envolvente. Era pánico, auténtico terror el de los austríacos y rusos hacia Napoleón. Y llega Austerlitz, la gran batalla de Napoleón. Aquí encontramos al genio, aprovechando al milímetro la orografía del terreno, sabiendo leer e interpretar correctamente todos los mapas, utilizando sus tropas, que eran inferiores en número, eran más o menos la mitad que la de los austríacos y rusos, aprovechándolas al máximo, consigue meter en una ratonera a los austríacos y rusos, les mete en pantanos llenos de hielo, y él, una vez que los tiene allí, bombardea con sus cañones, rompe el hielo, y la tragedia se produce entre las tropas austríacas y rusas. La mortandad es terrible, se habla de 15.000 muertos. Napoleón dice a sus soldados que a partir de ahora, el que diga que estuvo en Austerlitz se puede sentir orgulloso de ser francés. Me hubiera encantado verle con el oficial que le guardaba los mapas durante la campaña, mientras avanzaban a gatas, disponiendo las tropas y decidiendo qué ordenaría a sus tropas aquella noche para el día siguiente. Creo que el Napoleón estratega resulta más fascinante que el Napoleón general. Napoleón era un genio de los mapas. Mirando un mapa no solo sabía hacia dónde podía mover sus tropas, sino también hacia dónde era probable que el enemigo moviera las suyas, ya que era capaz de meterse dentro de su proceso de pensamiento y orquestar una campaña para que todas sus tropas aparecieran allí donde él las quería en el momento preciso. Si todo salía según sus planes, la batalla se convertía en un avance de la conclusión que sin duda ganaría. Derrotados los austríacos y los austríacos se rinden, los rusos se retiran, Napoleón vuelve a tomar posesión de toda la zona centroeuropea. ¿Qué queda por delante? Pues seguir con las conquistas. Era amigo de los rusos, no le gustaba combatir a los rusos. Pablo I era un gran admirador de Napoleón, porque una de las obsesiones de Napoleón era ser reconocido por toda la nobleza europea. Nunca le reconocieron. Pablo I sí, pero fue asesinado en 1807 y llega al trono el zar Alejandro. Se caían bien, la verdad. Recuerdo una reunión, no que estuviera yo, pero me lo contaron. Recuerdo una reunión en medio de un lago, en medio de una barcaza. Sí, un tanto esperpéntica, pero quedaron bien. Los dos se pusieron muy bien, se echaron flores el uno al otro. Y a todo esto, ¿qué pasó con los prusianos? Os contaréis. Los prusianos, el mejor ejército del mundo, decían, los mejores soldados del mundo. El ídolo de Napoleón, Federico I el Grande, el rey filósofo. Napoleón vestía como él. Dicen algunos que incluso a veces pensaba como él. Entran en batalla en 1806 y después de la batalla de Jena, los prusianos son también derrotados. Napoleón vive su mejor momento. Se instala en Polonia y allí con una condesita pues tiene sus ligeros flisteos, María Valecha. Aquí él pensaba que era estéril porque Josefina no había manera, pero con la condesita sí. La condesita se queda embarazada y eso le da pie a Napoleón para divorciarse, para pedir el divorcio de Josefina. ¡Oh, terrible! Pero desde luego, 1805 a 1806 fueron los mejores años de Napoleón. Hasta un hijo pudo hacer. Eso siempre que dejaran tipo las batallitas y las medallas y las cosas. En 1807 la campaña de Rusia. Una campaña que dio al traste con las aspiraciones de Napoleón. No pudo avanzar mucho, sufrió derrota tras derrota. Los rusos siempre igual, retirándose. Eran auténticas sombras. El ejército ruso no planteaba batalla. Y cuando la planteaba, los cosacos, la caballería, la guardia imperial, llegaban y arrasaban. Los franceses no podían con ellos, no había manera. No aprendió Napoleón la lección, porque luego volvería en 1812, pero eso lo comentaremos en otro capítulo. En 1807, Napoleón prepara el asalto a Portugal y España. Y aquí lo dejamos. Austerlitz constituye sin duda el mayor éxito militar de Napoleón. Con un ejército muy debilitado en el extremo de sus líneas de comunicaciones, consiguió dominar al enemigo hasta el punto de que él mismo dictó las órdenes que iba a seguir. Y esto es algo muy difícil de conseguir. Les engañó para que le atacaran, fingiendo disponer tan solo de un pequeño ejército, cuando en realidad estaba esperando los refuerzos que se le unirían la vigilia de la batalla, lo que el 2 de diciembre supondría una gran ventaja numérica. Entonces los indujo al ataque, dejando casi sin defensa su flanco derecho, es decir, la parte derecha de su ejército en dirección a Viena, donde parecían encontrarse sus líneas de comunicaciones. Así que los aliados iniciaron un ataque en aquella dirección tal como Napoleón deseaba,
ya que al hacerlo debilitarían sus filas centrales, que naturalmente fueron ocupadas en medio de la batalla, para después rodear el flanco sur. Todos conocemos el éxito de la campaña. Creo que esta batalla es una obra maestra de control y sobre todo de planificación. Gran estratega, gran genio militar. Pésimo, a mi juicio, táctico. La próxima semana entraremos en España. Allí dejaron su vida 120.000 franceses. Contaremos por qué. En una ocasión, cuando se le imputaba a Napoleón el 1.000.000 de muertos franceses que habían caído a lo largo de todas las guerras napoleónicas, dijo: ¿qué significan 1.000.000 de muertos comparados con uno como yo? Dejamos a Napoleón a las puertas de España en 1808, pero hablemos del bloqueo que sufrió Inglaterra durante esos años. Napoleón pretendió agotar al pueblo inglés con este gran bloqueo. Lo que no contaba era con la potente armada, con la potente flota que tenían los ingleses. Ellos contaban con colonias y a fe que las utilizaron. Y muchos gobiernos europeos tampoco quisieron sumarse a ese empeño, sumarse a ese gran bloqueo. Por tanto, Suecia seguía tratando con los ingleses. Rusia, ¿a quién le iba a vender las maderas? Portugal seguía vendiendo vino a Inglaterra. Eso reveló al gran Napoleón y en consecuencia determinó invadir Portugal. Murat, con una gran tropa, se estableció en España, alegando que únicamente pretendían protegerla de una previsible invasión inglesa, lo que los españoles supieron poco más tarde, que la invasión ya se había producido y tenía casacas francesas, eran casacas francesas. Contra Portugal no se pudo, y en España hubo grandes luchas. El 2-3 de mayo de 1808, la población de Madrid se levanta, se subleva frente al invasor francés. Pero antes habían ocurrido hechos ciertamente importantes que conviene comentar, conviene destacar. Fernando VII se había amotinado contra su padre, Carlos IV. Napoleón convocó a los dos en Bayona. Allí fueron raptados por el emperador francés. España, de una sola atacada, se había quedado sin rey y sin pretendiente. Eso enervó, quizás más, a las escasas tropas españolas que aún quedaban en la península y a la población civil. La guerra estaba preparada. Napoleón puso en el trono a su hermano José. Desde entonces se llamaría Pepe Botella. Lo sacó del trono de Nápoles y lo trajo a Madrid. Y aquí pues ocurrieron cosas ciertamente significativas, porque Napoleón pensaba que los españoles estarían aburridos de esta búlica monarquía. Los Borbones no habían funcionado muy bien hasta entonces, y Napoleón pensó que quizás destituyendo del cargo a Carlos IV y posteriormente a Fernando VII, que ya más tarde se llamaría el Deseado, conseguiría un cierto apoyo popular. Su hermano José no era mal rey, por cierto. Yo pienso que no era mal rey. Se abolió la Santa Inquisición, por ejemplo. Se cerraron conventos. Se quitaron ciertos derechos, es decir, muchos derechos, a la nobleza, a la aburridísima nobleza española. Aún así, en junio de 1808, un grupo de guerrilleros logran rendir a todo un mariscal. El señor Dupont rinde armas en Bailén. Un grupo de guerrilleros han conseguido derrotar a toda una tropa especializada, a toda una tropa de élite, los soldados franceses. Esa noticia crispa a Napoleón y decide preparar una gran armée para arrasar España. Después del verano, entra con 160.000 hombres en España. Lo cierto es que esta tropa no estaba muy cualificada. Tuvo que movilizar toda la reserva del 1810, la quinta del 10, la tuvo que movilizar 2 años antes. Pero con esos 160.000 hombres, con esa gran marea humana y con Napoleón al frente, consigue su objetivo. Y el 2 de diciembre de 1808 entra triunfante en Madrid. El 2 de diciembre una vez más. La fecha, el aniversario en el que Napoleón se eligió como emperador de los franceses. Una fecha que le da suerte, también ganó Austerlitz. Aquí en España está muy poco tiempo, porque se entera de las rebeliones, de los dimes, de los diretes, que algunos de sus ministros están preparando en París, y en 1809, a primeros de 1809, tiene que salir corriendo hacia París. En España, a lo largo de la guerra, dejaron su vida 120.000 soldados franceses. Los españoles no se contaron. Napoleón siempre estaba en guerra. No sé si para alimentar su gloria personal. Quizá no pensara, quiero dominar el mundo, sino quiero este pequeño territorio fronterizo con el mío antes o después. Ello le lleva a luchar en Rusia, Egipto y otros muchos países.
Creo que también tuvo su momento. El éxito alimenta el éxito y naturalmente la autoconfianza. Lo que me parece que no entendió es que el mismo nacionalismo que alimentaba sus ejércitos al final empezó a infectar a los de sus enemigos. Los alemanes, los rusos, los españoles e incluso los austríacos. Al final de aquella época, ellos también desfilaban con un entusiasmo similar. Lo cierto es que en 1809, 1810, 1811 se vivió una época de esplendor en Francia. Se creó la Universidad Imperial. El Estado Mayor Central contaba con más de 400 oficiales bien preparados, bien cualificados, que podían convertir en simples las órdenes complejas del gran emperador francés. Llega la guerra de nuevo. Napoleón siempre afirmaba ser un gran amante de la paz, pero continuamente estaba en guerra. Yo creo que era innato en él, lo llevaba en la sangre. Y siempre guerras, siempre guerras. Grandes victorias, grandes derrotas. Al principio quizás las victorias eran más que las derrotas, pero en 1809-1810 supone un cambio en el estado civil de Napoleón. Se divorcia de Josefina, aunque no en el fondo la seguía amando, profundamente, físicamente e intelectualmente. Y se casa con María Luisa, archiduquesa de Austria. Una niña mona de 18 años que le da un heredero, el rey de Roma, nada más y nada menos. Napoleón, aunque había hecho la revolución con botas, en el fondo seguía siendo seducido por la idea de que las grandes monarquías europeas le reconocieran y respetaran. Así que se entroncó con los Habsburgo, nada más y nada menos. María Luisa le dio ese heredero y empezó un cierto periodo de felicidad en la corte francesa. En un intento por debilitar a las tropas británicas, Napoleón impuso un bloqueo económico en toda Europa. Portugal se negó a cooperar y Napoleón intentó su invasión. Durante 5 años, sus hombres lucharon contra la feroz resistencia de los portugueses y después de los españoles. La campaña librada en ausencia del emperador fue un pequeño fracaso que costó la vida a 120.000 hombres. En Europa, su comportamiento hacía imposible cualquier esperanza de paz. Sus hermanos fueron coronados rey y cualquier rebelión era... Antes aludíamos a un periodo corto de felicidad, y es que los franceses también estaban pasándolo mal a consecuencia de este bloqueo. Francia no contaba con todas las materias primas indispensables para el buen funcionamiento de la nación. Los almacenes franceses estaban saturados. No había intercambio, no había comercio. Los países de alrededor seguían comerciando a escondidas con Inglaterra. La situación era ciertamente insostenible, y por si fuera poco, se comenzaba a hablar del rumor de guerra que venía desde el este. Se preparaba la gran invasión a Rusia. Después de unas limitadas batallas, Napoleón y María Luisa entran de nuevo en Viena, y allí se prepara la Grande Armée, la definitiva, la invasión de Rusia. Más de 600.000 hombres serían movilizados. Prácticamente la mitad eran extranjeros, bávaros, de Westfalia, de Prusia, austriacos, polacos, y la gran mitad francesa. La Guardia Imperial iba allí. Los 600.000 partieron hacia Rusia y en junio de 1812 entraron en la Santa Madre Rusia. En 1812 intentó invadir Rusia. Sus planes eran muy detallados, pero no había contado con la continua retirada del zar, que arrastraba a los franceses más y más hacia el este. Las poco pobladas y mal cosechadas tierras de la Europa del Este no podían proporcionar sustento para todo un ejército, y los hombres empezaron a morir de hambre. No hemos probado ni carne ni verdura, así que, arrastrados por el hambre, 30 de nosotros matamos a un perro, y con las ortigas que habíamos recogido nos preparamos un plato de verdura con la grasa del perro, acompañado con carne, ya que en las tierras de Polonia hay tan poca comida que no sería extraño que muriésemos de hambre. La campaña fue un desastre. Llegó el invierno, y Napoleón se vio obligado a retirarse. Vio llegar a su ejército en las más lamentables condiciones. Es imposible imaginar qué pensaba. Su expresión parecía indiferente y despreocupada por el estado de sus soldados. Solo la ambición y el deshonor eran escuchados por su corazón, y a pesar de que los soldados le insultaban y le acusaban personalmente de lo acontecido, todavía podía escucharles sin ninguna emoción. Yo siempre dije que Napoleón empezó a cavar su tumba en España y puso la lápida en Rusia. Efectivamente, de los más de 600.000 hombres movilizados, únicamente regresaron 75.000 para algunas fuentes, aunque franceses no llegaban a los 14.000. En cierta ocasión,
cuando por fin llegó la gran confrontación entre los ejércitos francés y ruso, era el 7 de septiembre de 1812 en Voivodino, allí hubo una matanza cruel, una matanza tremenda. Ney increpó a su emperador: «Lancemos la Guardia Imperial ahora». Lo cierto es que los rusos habían caído y estaban a punto de fenecer. Se estaban empezando a retirar. Un asalto de la Guardia Imperial francesa, hasta entonces invencible, irreductible, hubiese sido determinante para la campaña. Pero Napoleón quizás no estaba pensando en la gran invasión de Rusia, sino estaba pensando en lo que había dejado detrás. Entre París y aquella zona de Rusia no había nada. Y eso sí, en cambio, dos naciones potentes como Austria y Alemania se podrían levantar en cualquier momento. Esa Guardia Imperial sería necesaria en otras ocasiones. Por el momento, nos conformaríamos con llegar hasta Moscú. Y efectivamente lo tomaron Moscú. Pero se encontraron una ciudad arrasada por completo. Los rusos en su huida habían quemado la ciudad. Habían dejado todo devastado. Napoleón quedó desolado. Llegó al Kremlin. Y al muy poco, tuvo que retirarse. La retirada fue brutal, grotesca. Los cosacos atacaban, los campesinos arrasaban los campos. Los franceses y las tropas extranjeras, decididamente, salieron corriendo presas del pánico. Fue una gran huida. Los austríacos abandonaron el flanco derecho, con lo que Napoleón tuvo que huir primero en un coche de caballos y posteriormente en trineo. La huida fue dramática, pero llegó a París. Incluso había rumores de que Napoleón había muerto y por un día le quitaron el poder, pero cuando llegó Napoleón a París todo se calmó, todo se tranquilizó. La aventura de Rusia había fracasado, había terminado y había dado el traste con la vida de más de 500.000 de hombres. Era la lápida definitiva de Napoleón. Es innegable que Napoleón contribuyó positivamente en la historia de Europa, pero personalmente creo que la destrucción que acarreó supera cualquier contribución positiva. Considerando solamente las bajas francesas, 1 millón de soldados perdieron la vida en las guerras napoleónicas. En la guerra los hombres no son nada. Un hombre lo es todo. ¿Qué son 1 millón de hombres comparados con uno como yo? No debemos olvidar su lado oscuro, su cínica forma de dirigirse con los hombres, la forma en cómo le obedecían, con cuánta facilidad lo dirigía y con cuánta facilidad alimentaba sus ambiciones. Tenemos su cínico abandono del ejército en Egipto en 1799 y Occidente en Rusia en 1812. Y la traición y la confianza de sus soldados en la batalla definitiva de Waterloo, donde al final, cuando los ejércitos prusianos intervinieron, Napoleón trató de persuadir a sus hombres de que llegarían refuerzos franceses para salvar. Después de Rusia hubo batallas brillantes, bien ganadas, al modo de Austerlitz, pero ya nunca la victoria supo igual. Ya nunca Napoleón volvió a sonreír igual que en aquel 2 de diciembre de 1805. Se produjo la gran batalla de las naciones en 1813 en Leipzig. 100.000 franceses contra 300.000. No salió mal. Pero el declive napoleónico era evidente. Y por fin, en 1814, los aliados europeos logran reunir una tropa de más de 600.000 soldados e invaden Francia. Aunque Napoleón se bate muy bien, bate a los austríacos, hostiga a los prusianos y consigue ciertas victorias de relevancia. Pero París cae. Napoleón no se lo puede creer. Es imposible. Tiene que capitular. El zar Alexander determina: no habrá privilegios, sin cambio de dinero y una zona, una isla preparada para él. La isla de Elba. Se había pensado en un principio Córcega, quizás Cerdeña, quizás Corfú, pero es Elba la elegida, y con una guardia personal de 400 granaderos se dirige hacia el exilio. El momento más amargo de Napoleón es el 6 de abril de 1814. Lo cierto es que Luis XVIII vuelve al poder y los franceses no están contentos. Los napoleónicos siguen hostigando, siguen hablando bien de Napoleón y el año vuelve, en marzo de 1815, vuelve una marcha triunfal hacia París que le llevaría a ese reinado, a ese mandato de 100 días que acabaría dramáticamente en Waterloo. Waterloo es una batalla que tocaremos en junio, cuando se celebremos el 180 aniversario de esta batalla. Hablaremos entonces también largo y tendido de Waterloo y hablaremos un poquito más de Napoleón y su final. Pero la época de Napoleón, esos 15 años de gloria personal para él, y quizás gloria también para los franceses, porque una vez exiliado en Santa Elena, los franceses primero pues le odiaban,
después sintieron nostalgia y después, ante el fracaso de la monarquía borbónica, empezaron a alabarle de nuevo. En 1830 caían los Borbones en Francia. La población francesa siempre se acordó de él y al final retornaron su cadáver hacia París y allí le siguen admirando, le siguen rindiendo pleitesía, culto y admiración. Napoleón, ese gran personaje, ese gran conductor de hombres, que nos ha ocupado durante 4 capítulos en nuestros pasajes de la historia y que no hemos podido profundizar mucho más en él, porque él merecería horas y horas para reflexiones, análisis y para historias, muchas historias. Pero por lo menos este breve perfil, estas breves historias, estas breves anécdotas, creo que nos han contado mucho acerca de uno de los grandes personajes que la humanidad ha tenido.